morales. Ok. Pero no fue porque pensara que los hombres son siempre morales y que son principalmente las mujeres, las inmorales, las que seducen y corrompen a los hombres morales. Sabemos que Salomón es el autor de Cantar de Cantares y en ese libro, pues nos hace ver que es muy conocedor de los métodos de romance y sexualidad, ¿no? No podemos pensar que él creyera que solamente las mujeres son las que llevan a cometer adulterio. Salomón se enfocó en la mujer extraña porque este proverbio está escrito para su hijo y lo vemos en el número 1, en Proverbios 1, dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría. O sea, le está escribiendo a su hijo, ¿sí? Directamente. Uh-huh. Eh, y seguramente él consideró que, pues que el peligro de un pecado moral, pues es muy grande, ¿sí? En otras circunstancias, pues nos podría haber advertido contra un hombre extraño. Y yo quiero que el día de hoy leamos así este versículo, ¿no? Como en lugar de que leamos hijo mío, que sea hija mía. ¿Les parece bien? Alguien que me diga, Sí, claro. ¿sí? Ok. Sí, Entonces, para para que vayamos comentando, ¿sí? Ah, y estos principios que nos va a decir pueden aplicarse perfectamente a hombres y mujeres, ¿sí? Bueno, entonces vamos a la primera parte. Yo voy a leer, yo voy a leer la primera parte, ¿sí? Dice, hija mía, está atenta a mi sabiduría, ¿sí? Y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Ok, y aquí vamos a analizar, ¿sí? Un momentito, por favor. Vani, cierra, por favor. Que luego los perros se meten. Entonces, está atento a mi sabiduría. Es Salomón quien escribe este proverbio y sabemos que Salomón era sabio. Entonces, hija mía, está atenta a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo. La idea de guardar el consejo significa que enfrentemos el consejo para permanecer en él durante toda la vida, no nada más por una temporada, ¿sí? Y que tus labios conserven la ciencia. Habla en la palabra de Dios para todos, esta parte donde dice, y tus labios conserven la ciencia, sí, el conocimiento. Ajá. Así tendrás prudencia y cuidarás bien tus palabras. Es lo que dice la palabra de Dios para todos. En este capítulo la sabiduría es una advertencia para el hombre o la mujer para evitar las relaciones sexuales fuera de la voluntad de Dios. Un tema que que es bastante común en la actualidad, ¿no? Actualmente ya no hay como pena o ese sentido del honor como lo había anteriormente. Uh-huh. Y luego la siguiente parte, el versículo 3 dice, los labios, porque los labios, lo vamos a cambiar aquí, porque los labios del hombre extraño destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Esta parte explica la razón por la cual es importante que como hijas nos aferremos a la discreción y el conocimiento, ¿sí? Estas cosas podrían ser probadas por las tentaciones frente a un hombre extraño y voy a hablar acerca de, no necesariamente es un hombre extraño físicamente, nada más. La miel y el aceite representan las tentaciones de la inmoralidad. En alguna predicación escuché que el pecado es sabroso, por eso tienta. Y aquí el argumento de Salomón, además de poético, es poderoso, ¿no? Habla de que los labios del hombre extraño destilan miel, ¿sí? La figura de los labios y la boca se refiere a las palabras que un extraño puede usar en su seducción o en besos seductores. Bueno, también sabemos que los primeros pasos que se dan hacia relaciones inmorales
casi siempre se hacen por lo que se dice o lo que se comunica, ¿no? Por lo que se escucha y por lo que se interpreta. Se dice mucho que el hombre endulza el oído de la mujer cuando la quiere seducir, ¿no? Esto nos habla de la gran importancia de que hombres y mujeres deben proteger sus palabras, la manera de hablar e inclusive los temas que abordan cuando están hablando con alguien del sexo opuesto. Alguien que me comparta, por favor, para ustedes, ¿qué significa la mujer extraña o el hombre extraño, como lo dice aquí? La mujer ajena o el hombre ajeno, por favor. Voy a regresar acá. Alguien que me diga. Si me permite, hermana Heidi. Claro, claro. Denme un segundo porque voy a sacar a los perros que me están aquí dando lata. Dejaron la puerta abierta. Salgan. Listo. Perdón. Adelante, mire. En el de Proverbios 2 que yo leí, venía lo de la mujer extraña o ajena, y de lo que yo investigué, extraña en la época se llamaba las extranjeras, y que también tenía una símil, los entendía como las prostitutas, ¿no? Y la ajena entendí yo que era asociado más a efectivamente aquella mujer que ya tenía o tiene una relación, una pareja, un esposo que te es ajena porque ya tiene, y que pues bueno, también puede ser, te puede seducir, ¿no? Al final, ¿no? Exacto, Ambas te seducen, ¿no? exacto. Pero vamos acuérdense que estamos manejando esto como si fuera el varón ajeno, ¿sí? Vamos a ver cómo nos aplica. Porque podría ser alguien del mismo pueblo y que no estuviera casado. No deja de ser ajeno por el hecho de que no esté casado. ¿Sí me explico? Pudiera ser alguien que no tuviera pareja, pero si no es tu esposo, entonces es un hombre ajeno. Exacto. Porque a lo mejor no en el momento, pero en el futuro tendrá alguien para él. ¿De acuerdo? O sea, alguien que no es tu esposo es el hombre ajeno o extraño. ¿Sí? Vamos bien por ahí. O sea, Y ¿me sí, permites? O sea, que no es tanto la situación de él, sino más bien es hacia nosotras, ¿no? Nosotras. Sí. Lo ajeno es para nosotras, no para él, ¿no? O sea, si y nosotros ya tenemos un varón, todo aparte de ese varón que es nuestro esposo, nuestra pareja, ya todo lo que está alrededor es ajeno, y ¿sí? podríamos no tenerlo. Ah, ok. Es que vamos a analizarlo Bueno, porque es una sí. instrucción en dos sentidos. Si amorosamente estamos eh, cuidando la relación con los demás, también tendríamos que cuidar la relación del otro con el Señor. ¿Sí? Hermanas, yo sé que a lo mejor no nos peinamos bien, pero me encanta verles la carita. Sería posible, digo, en la medida de lo posible, que prendieran sus cámaras hermosas, porque hace mucho que no las veo. Si no, no pasa nada, pero me encantaría, es una sugerencia. Ok, pero está bien, Blanquita. También, o sea, amar al prójimo como a mí mismo implica que yo también me ame, ¿sí? Entonces dice que sus palabras destilan miel. Fuera del pacto del matrimonio, algunas personas usan esta habilidad para su propio beneficio, ¿sí? ¿Por qué una persona puede llegar a cometer adulterio? ¿Qué es lo que está persiguiendo? ¿Se puede obtener algo emocional? ¿También se puede obtener algo material? ¿Algo exclusivamente sensual? ¿Algo romántico? Y hay un montón de ganancias que se pudieran contemplar en una relación ilícita desde la perspectiva del Señor, porque no siempre es la perspectiva del mundo.
Y estas mujeres o estos hombres o este tipo de relación son un peligro contra el cual se nos advierte. La cultura actual está saturada de imágenes de mujeres y hombres atractivos y su tentación de obtener algo como dulce y agradable, como la miel y el aceite, de ellas. No es difícil que uno pueda sentirse tentado, ¿de acuerdo? Vamos al versículo 4, ¿sí? ¿Alguien me quiere leer del 4 al 7? Por favor. ¿Es Proverbios 1? Proverbio 5, Blanquita. Ah, Proverbios 5, ok. Ajá, del 4 al 7, por favor. Proverbios 5. Si quieres, te lo leo yo, hermana. Sí, está bien, quien lo tenga. Quien Del lo tenga 4 está. del Por 4 al favor. 7. Sí, Pero al gracias. final ella resulta ser tan amarga, bueno, él resulta ser tan amargo como el veneno, tan peligroso como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba, pues él no le interesa en absoluto el camino de la vida. Va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Así que ahora, hijos míos, escúchenme, nunca se aparten de lo que les voy a decir. Ok, muchas gracias. Me gusta la versión en la que lo leíste. ¿Sí? Dice, más su fin es amargo como el ajenjo. Está hablando de un periodo de tiempo. Pudiera parecer seductor siempre un principio, ¿sí? Pero eso, tarde que temprano, se va a acabar. Ujú. Y dice que es agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, a la tumba, sus caminos son inestables. Y esta parte yo la quiero resaltar. Sus caminos son inestables. Ujú. Cuando alguien tiene la intención de atraer a una persona hacia la inmoralidad, ¿sí? Esta decisión no está tomada por por una persona que desea lo mejor para aquella persona que está trayendo. ¿Me explico? Ni siquiera para sí mismo. Me explico. Los que son llevados a la inmoralidad a menudo sienten que conocen los motivos de su compañero de pecado. ¿Sí me explico? Vamos a pensar. Eh, es un caso hipotético. Una persona, una mujer, que se deja seducir por alguien. Lo que ella puede estar pensando es que la intención de aquel que la está seduciendo es la mejor y es buena. Pero Salomón correctamente observó que, dice, sus caminos son inestables. A la persona que está siendo seducida no tiene forma de saber la intención del otro, ¿sí? ¿Qué es lo mueve o qué es lo que lo motiva? ¿Están de acuerdo conmigo? O alguien que busca a una persona que ya tiene un compromiso previo y que lo lleva a una situación fuera de la voluntad de Dios, ¿verdaderamente quiere su bien? Eso se tendría que pensar, porque existe mucho, ahorita que las redes sociales están tan abiertas y que de repente una mujer pudiera sentirse atraída por alguien que le escribe bonito o le manda mensajes, ¿sí? Es muy, muy, muy común que suceda en la actualidad. Tendría que detenerse a pensar cuáles son los motivos de aquella persona por estarme hablando, escribiendo o diciendo esto. ¿Quiere mi bien? ¿Busca su propio bien? Uh-huh. Y el versículo dice, si no considerares el camino de la vida, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. ¿Sí? Salomón vuelve a insistir una y otra vez. Escucha mis razones de lo que te voy a decir. Y enseguida va a decir por qué razones le está advirtiendo esto, ¿sí? Ahora pues, hijos, oídme. Aquí en estas palabras sentimos la naturaleza seria del llamado de Salomón como aguas.
¿sí? Recordemos de quién era hijo Salomón. ¿Se acuerdan de quién era hijo Salomón? De David. De David, ¿sí? Y él seguramente fue testigo cómo el adulterio trajo el desastre a su padre. ¿Se acuerdan toda la serie de situaciones complicadas que trajo para David su adulterio con Betsabé? Entonces, él está advirtiendo de una situación que de primera mano conoce, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que la ruina del adulterio trae, ¿sí? Vamos a leer ahora, por favor, quien lo tenga, que me lea por favor del 8 al 14. Yo lo leo, Heidi. Perfecto, gracias. Dice, aléjate de la adúltera. No te acerques a la puerta de su casa. Recuerda, para hermanita, recuerda que vamos a cambiar el destinatario. Vamos a pensar que él nos está escribiendo a nosotras. Entonces, aléjate del adúltero, ¿de acuerdo? Ok, Por favor. aléjate, aléjate del adúltero, no te acerques a la puerta de su casa, para que no entregues a otros tu vigor, ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayas a dar en casa ajena tus esfuerzos. Porque al final acabarás por llorar cuando todo tu ser se haya consumido y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pude mi corazón despreciar la disciplina? No atendí la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina, en medio de toda la comunidad. En medio de toda la comunidad. Perfecto, perfecto. Aquí hay una palabra que a mí me parece muy importante en la versión en la que estoy viendo. Muchas gracias, hermana. Dice, para que no des a los extraños tu honor. ¿Sí? Déjame ver qué versículo es. Donde dice vigor en el tuyo, aquí dice, para que no des a los extraños tu honor. 9. En el 9. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, vamos a entender, dice, lo primero que dice, aleja de él tu camino. Aleja, pon distancia de por medio. No se trata de permanecer en presencia de la fuente de tentación para poner a prueba nuestra capacidad de resistir la seducción. Ojo, la mejor defensa siempre ha sido poner distancia de por medio, ni siquiera acercarse a la puerta de su casa, ¿sí? Recordemos a José, ¿no? Y cómo él huyó de la tentación. Y el mismo apóstol Pablo escribiría mucho más tarde de lo que estamos leyendo ahorita, diciéndole a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Entendamos algo, las pasiones juveniles no se acaban con la juventud. Mujeres de nuestra edad también tenemos pasiones, ¿sí? Entonces, cuanto más tiempo permaneces en presencia de la tentación, más te arriesgas a caer en ella. Hay ocasiones en que vemos la tentación y como mencionaba al principio, el pecado es dulce. Y entonces volteamos para otro lado, pero de reojito regresamos. Cuidado con eso. Tenemos que alejarnos de la tentación no solo en presencia, sino también en la mente. Dejar de lado la pornografía. Y cuando digo pornografía, no es esa pornografía explícita que ocurre en muchas películas. Actualmente ya en los medios de comunicación puede ser muy explícita. Pero hay algo que se llama pornografía light. Y es aquella pornografía que está encaminada a las mujeres, que tiende a hacer, que no sea de manera explícita, pero tiende a ser a la mentalidad de la mujer fantasear, ¿sí? Y este tipo de pornografía nos ataca directamente porque no la percibimos como algo francamente, sino es algo que está encubierto en las novelas, en las películas. Yo recuerdo que hace unos años estuvo muy de moda
una película que se llamó Las 40 sombras de Grey. No la quise ver, pero es algo que se llama pornografía light. Desde, según entiendo, había en esta situación, no francamente las relaciones sexuales explícitas, pero dejaban mucho a la imaginación. Y las mujeres somos muy dadas a fantasear. Ese tipo de literatura, porque pueden ser también novelitas que pueden venir en cualquier revista o películas, ¿sí? Son tentaciones muy comunes en nuestros días y entonces siembran en nosotros o preparan el terreno para que en un momento de, de debilidad pudiera uno tropezar. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Trabajar para tener una mentalidad puesta en aquello que no nos traerá dolor. Acompáñenme a leer Filipenses 4:8. Por favor, quien me lo puede encontrar, que me lo comparta, por favor. Heidi, yo tengo una pregunta. Dime. Ya estoy confundida. Aquí está, según yo, el proverbio está hablando de la infidelidad. Eso es algo diferente a lo que todo lo que tú estás comentando, porque lo que estoy entendiendo es que está advirtiendo sobre un hombre que es infiel, o sea, nos está diciendo cómo identificarlo, ¿no? Y creo que el tema del adulterio esa es otra cosa, ¿o no? Bueno, perdón. Lo que yo quiero enfocar es que adulterio y fornicación, ¿sí? Podría entenderse como dos pecados distintos. No, pero Sin embargo, están relacionados porque van en la misma vía, sí, ¿sí? estoy de acuerdo contigo en eso. Pero el punto ahorita es, o sea, es que según yo la secuencia sería primero identificar la infidelidad, cómo se es infiel, qué es ser infiel, qué es de lo que está hablando el proverbio. Ajá, Creo que hay otros donde habla de la fornicación y del adulterio, pero claro. en este específicamente lo que yo estoy viendo es como que le está advirtiendo cómo son las personas infieles y las consecuencias que van a traer a tu vida el relacionarte con ellos, ¿no? Y viene como que cuáles serían las características. Para empezar, yo creo que tú no puedes desconfiar de nadie si no lo conoces, si no la conoces, si antes no tienes como estas lucecitas, ¿no? De cómo Claro, es, ¿no? claro. Este es un infiel, a mí no me conviene relacionarme con una persona que es así, porque si no respeta a su pareja, o sea, Exacto, si no es congruente con la persona que dice que ama o que le prometió y ahora resulta que ya le gusté yo, entonces, o sea, exacto, como que ese sería mi semáforo, mi alarma de, hey, este cuate está casado o claro. este cuate tiene novia o tiene una relación y me está hablando a mí, o sea, Exacto, ¿no? exacto. O sea, lo que yo quiero enfatizar es la parte de prevenir, no de ninguna manera prejuzgar, pero sí tenemos que tener todas las mujeres, todas, ese foco rojo. Ojo, porque hay mujeres que han caído en la infidelidad sin habérselo propuesto. Ojo, Satanás siempre va a querer ponernos el pie, siempre va a querer que nos caigamos y va a estar pacientemente esperando una debilidad. Porque así lo dice. Dios mío. Perdón. No puedo contestar. Y siempre va a estar esperando que metamos el pie. Nunca está de más saber en dónde debemos poner el límite. Nunca está de más. Uno, por nosotros mismos y porque también cuando compartimos con otras personas, también es bueno hacerlo. ¿Sí? Poder poner estas luces en amarillo. Cuidado, tú lo acabas de decir súper claro. Un hombre que tiene una relación previa y empieza como a coquetear contigo, no es una buena señal, ¿sí?
Porque a veces las mujeres nos dejamos como nos endulzan el oído, vuelvo a decirlo, y de pronto, ay no, es que entonces sí le muevo el corazón, ¿no? Y por esa parte nos mentimos a nosotros mismas, ¿sí? Entonces, no sé si sigue pareciéndote como controvertido, ¿sí? Más No, es, a lo que yo digo, a lo que yo voy es, la infidelidad es una traición, claro, por lo que estoy entendiendo, de total. parte de quien está comprometido. Entonces, no creo que, bueno, para empezar, o sea, yo no creo que el diablo me esté empujando a que ahorita vas a pecar, ahorita y mañana, o sea, no, yo no lo siento así, yo siento que tenemos que estar como en conscientes de que todo lo que hacemos lo ve Dios, que Exacto, tenemos que conocer qué es lo que agrada y qué es lo que no agrada a Dios. Luego, entonces, lo que yo decida hacer fuera de este esquema es mi responsabilidad si voy y le doy un besito al diablo, pero es mi decisión. O sea, yo no me imagino al diablo estar viendo, a ver, no, a qué hora me pone el pie. No lo sé, yo no lo veo así, pero está bien. Puede ser que alguien se sienta a gusto pensando que el diablo le estás echando, yo no. Entonces, el punto sería, tú convives con muchas personas durante el día y si de repente alguien te habla bonito y tú sientes como que, ay, ¿no? A lo mejor te atrae, a lo mejor es alguien que conoces, pero si no te pones a reflexionar cómo es esa persona, como para detectar que está casado, tiene novia, y en ese momento tú metes freno, porque efectivamente, como para qué me arriesgo, o para claro. qué voy a seguirle, ¿no? O sea, como que si esa persona hace ese tipo de acciones, pues es claro que no es una persona fiel, no es alguien confiable. Claro, ¿Qué claro, osaría pretender de que como yo, que soy tan linda, tan hermosa, no? A mí conmigo sí va a cambiar, a mí sí me va a ser fiel? O sea, no, no hay que crear esas falsas expectativas porque no va a suceder. Desde Salomón nos lo estás diciendo. claro, Eso claro. no. Qué bueno que lo aclaras. Y bueno, la parte de decir que yo hago esta reflexión porque la Biblia lo dice, ¿no? Que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, esa es mi advertencia. Por eso es que digo que sí, Satanás está rondando y está pacientemente como león esperando en qué momento se descuida uno. ¿Sí? Y más adelante vamos a ver las consecuencias. ¿Sí? Qué padre cuando nos sentimos fuertes y cuando nos sentimos enteras y cuando somos capaces de decir que no. Pero no siempre estamos así. ¿Sí? Y ese es el punto. Ese es el punto de la debilidad y que Satanás puede entrar allí, como ese león rugiente, que atrapa a la presa porque se descuidó. ¿Sí? Ese es el énfasis en el que quería yo aterrizar. ¿Sí? El Nuevo Testamento, ya vimos Filipenses 4:8, ¿sí lo leímos? No, no lo leímos. ¿Alguien que me ayude, por favor, con Filipenses 4:8? Por favor, si no, lo busco yo. A ver, A ver, te lo leo. por favor. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En eso pensad. Sí, es que están leyendo una versión, déjenme tenerla aquí. Hay una parte, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es digno de buen nombre, en eso pensad, ¿sí? Y esto viene de la idea que yo estaba diciendo, que acerca de que debemos alejarnos de la tentación, no solamente en presencia, sino también en mente. Aquello que leemos, aquellas películas que vemos, las pláticas en las cuales nos involucramos, ¿sí? Nos dejan pensamientos. Entonces la Biblia nos advierte que todo lo que es de buen nombre, todo lo honesto, todo lo puro, en eso pensar, en eso enfocarnos, ¿de acuerdo? Eh, en
términos de una decisión detallada, podría ser que nos dijera, cambia de literatura, el tipo de lectura que ves, el tipo de películas que ves, el tipo de personas con las que tienes contacto en redes sociales, a las cuales quizá algunas tendrías que bloquear, ¿sí? Todo aquello que te aleja de la voluntad de Dios sería aquello que sería alejarse, ¿sí? Alejarse de la tentación. Ujú. Entendamos que es una actitud poco honesta, por no llamarla hipócrita, abstenerse de los pecados observables, ¿no? Pero interiormente consentir en el corazón o en una mente que fantasea, o tener esta actitud contemplativa, así como de soslayo. Ajá. Una persona podría morir de una hemorragia interna y no se ve. Ujú. Entonces, hay que tener cuidado con aquello que está dentro de nosotros. Y esta es una reflexión para todas. Habrá personas que no luchen con esta área en su vida, pero habrá personas que sí. Ujú. Y es que actualmente la inmoralidad sexual, vaya, en la sociedad ya no se habla de inmoralidad sexual porque ya todo se vale, ¿sí? Actualmente es considerada como un impulso percibido como amor. ¿Qué llegamos a oír? Amor es amor. Y entonces a todo aquello que se le llama amor ya es válido, ¿no? Entonces, si realmente amar a esta persona, pensando en el otro, yo no voy a actuar en contra de su bienestar y el mío propio, ¿sí? Mi conclusión debería ser rechazar esta inmoralidad, porque de hecho, si la amo, ¿sí? Expresaré mi amor solo de maneras que honren a Dios. Si alguna persona te está seduciendo a hacer algo que te aleje de la voluntad de Dios, pues obviamente no hay amor. Uh-huh. El deseo de placer y aventura no debe reinar en nuestra vida. Y lo voy a repetir. Ese anhelo de placer y aventura que en muchas ocasiones es impelido por las películas, por las redes, por las novelas o por la que sea, o por lo que vemos, no debe reinar en nuestra vida. Uh-huh. Cualquiera que sea el bien que puedas pensar que vendrá de eso, no va a traer nada bueno. Dicen por allí, el que no se quiera quemar debe tenerle miedo al fuego. Hay otra parte, en el versículo 8 dice, para que no des a los extraños tu honor. La palabra honor actualmente está tan en desuso, ya no hay nada que tenga honor en esta sociedad. Salomón, lo primero que describe es lo que se pierde con la inmoralidad sexual es el honor, ¿sí? Es que en la versión Reina Valera habla de esa, para que no des a otros tu honor, ¿sí? Entonces, lo primero que se pierde con la inmoralidad sexual es en honor. En todos debería existir un sentido del honor muy válido, pero actualmente en la sociedad eso es despreciado. Ya no se habla mucho del sentido del honor. Uh-huh. Sin embargo, en todos nosotros existe un sentido del honor que es muy válido y que el Señor nos exhorta a mantener puro. Otra palabra dice, para que no des a los extraños tu honor, Salomón describe muchas cosas que se pierden a través de la inmoralidad sexual. Ay, perdón, lo repetí. Las personas que cometen pecados sexuales piensan que sus problemas están resueltos o a través de él resolver algún problema de insatisfacción. Por ejemplo, una mujer podría pensar, es que él me entiende mucho mejor que mi esposo. Y entonces, al involucrarse en una situación así, puede pensar que su vida va a mejorar a través de esa situación. Pero la verdad es que la desobediencia a las leyes de Dios siempre, siempre trae consecuencias tristes y se paga caro esos breves momentos de placer. Otra parte que dice, y no des tus daños al cruel. Ese lo dice en el versículo... Uy. ¿Alguien tiene la Reina Valera? Ya me equivoqué.
¿Alguien tiene la versión Reina Valera? Sí, ¿Para Heidi, qué? yo la tengo. Sí, por favor, donde dice, y tus años al cruel, ¿Qué versículo es? el 5, lo estamos analizando. Es en el 9, dice, para que no des a los extraños honor y tus años al cruel. Ya lo encontré, gracias, gracias Blanquita. Ok. Dice, Para que no des... la inmoralidad sexual, cualquiera que sea la manifestación, arruina vidas, ¿sí? El mandato de Dios es que nuestras relaciones sexuales permanezcan dentro de un pacto, ¿sí? Y este pacto no fue dado para quitarle disfrute a nuestra vida, sino para aumentarlo. Dice, no sea que extraños se sacien de tu fuerza. ¿Ustedes han visto personas cuando se separan? ¿Cuánto es lo que se pierde? No solo en términos económicos. Es más, dejémoslo un poco de lado. ¿Qué sucede cuando una pareja se separa? ¿Qué es lo que se pierde? Y hablo de una separación como consecuencia de un adulterio. Pues mira, tristemente mi experiencia dice que pierdes seguridad, pierdes confianza en ti mismo y autoestima, ¿no? Te conviertes, te sientes, no te conviertes, te sientes, decía yo, como una cucaracha apachurrada, ¿no? Sí, terminas pulverizada cuando alguien te es infiel, ¿no? Porque la confianza que le diste, pues te la defraudó. Sí, eso es ¿Ok? lo que yo... ¿Y económicamente también hay implicaciones? Sí, y también. Sí, sí, porque tienes muchos planes, el sustento es doble, los gastos a lo mejor hasta ya habías planeado gastos, ¿no? Y todo eso se viene abajo, ¿no? Entonces sí, también es desmoronar tu economía. ¿Ok? Y cuando hay alguien más, por ejemplo, en el caso de los hijos, ¿ellos se ven involucrados cuando en una relación hay un rompimiento? ¿Qué tanto se ven afectados? Mucho. Sí, Yo creo que son fíjate los que más dañados, ¿no? sí, y en muchos casos somos a los que a veces hasta utilizamos para lastimar a la otra persona, ¿no? En el dolor que tenemos los ocupamos para, como arma para tratar de lastimar a la otra persona y son los que menos culpa tienen en esta situación, ¿no? Ujú. Ok, ok. Entonces vemos que el costo es altísimo, Sí. altísimo, porque entendemos que un adulterio va a traer siempre consecuencias. Y si no se descubre, vamos a seguir leyendo, ¿sí? Ajá. Para que no Siempre se des descubre, ¿no? Sí, sí, es a lo que yo quería llegar. Dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Y en el 10, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Fíjate, eh, eh, actualmente, a pesar de que ya no se ve la parte de la infidelidad como algo grave, se ha vuelto de pronto tan común, no deja de tener consecuencias, eh, pues por decirlo, por lo menos incómodas, pero en realidad son dolorosas. Pensiones alimenticias, manutención de menores, hogares rotos, corazones rotos, tanto de las personas que se separan como la de los hijos que pertenecen a esa familia. Y luego el esfuerzo de tratar de recuperar el corazón, la autoestima, como decía Blanquita, de las personas involucradas y de los hijos, celos, personas solitarias, enfermedades venéreas, embarazos no deseados, porque no siempre el adulterio es, ay, sí, me voy a meter con él o ella y me voy a embarazar. Sin embargo, también ocurre,
¿sí? Enfermedades venéreas o embarazos no deseados. Dice, no sea que extraños se sacien de tu fuerza, tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final. ¿Se imaginan a una persona gimiendo así? Después de unos años de haber pensado que todo iba a ser padre, bonito y maravilloso, y que de pronto empiecen a suceder estas cosas, que empiece ese proceso que sí o sí va a ocurrir, y diga, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? ¿Sí? Cuando se consume tu carne y tu cuerpo, la inmoralidad sexual conduce a la enfermedad y al colapso de la salud. Y no nada más de la salud física. Incluso el estrés de vivir una vida doble y engañosa es suficiente para quitar la salud. ¿O me equivoco? Hermana, hay personas que no sé, digo, a lo mejor sí es daña su salud mental, pensándolo clínicamente, pero discúlpame, hay personas que esa adrenalina hasta la disfrutan. O sea, les gusta llevar esa doble vida y esa adrenalina del el ser, no sé si el ser que los cachen o el simple hecho de tener la doble vida Claro, y que pueden durar no sé cuántas décadas o años, no sé, sí, sí. pero disfrutan tener esa sensación. Bueno, así he sabido de personas que lo expresan hasta con esa satisfacción, por decirlo. Digo, para mí es algo enfermo, ¿no? Digo, tú dices, está, Pero tienes razón, Mireya, pero la totalmente. visión de ellos es como satisfactorio. Nada más que entendamos algo. Esta parte es como una película. Claro, en las primeras etapas, la primera parte de la película es padre, 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 pero va a llegar un momento en que esto va a acabar. O sea, y es de lo que nos advierte la Biblia. El pecado siempre es dulce, claro, pero tiene consecuencias. O sea, no es como, peco aquí y ya se acabó todo. No, 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 perdóname. Esto es un proceso. Y te está advirtiendo la palabra de Dios hacia dónde quieres llegar, ¿sí? Porque es lo que vamos a ver enseguida, ¿no? Sería como un exceso de soberbia, ¿no? O Claro. sea, un pecado de soberbia, el que yo me crea tan abusada, ¿no? Que puedo andar engañando a uno, a otro, y ni cuenta se van a dar porque yo soy bien inteligente. Mira, Elvira, Hasta que te equivocas. eso es una enorme verdad. Yo conozco a más de una mujer fuera de la Congre, no sé si en la Congre exista. Tengo 58 años. Yo conocí en mis primeros años de matrimonio, hace 30 y tantos, amigas que eligieron ser amante y que se creyeron el cuento de que él me ama y va a dejar a su esposa. Y te estoy hablando de mis 30, en mis 30, ¿no? No, es que él me ama y va a dejar a su esposa, porque a mí es a la que ama. No la deja porque sus hijos, no la deja porque bla, bla, bla. Y se les consumió la vida. Tengo amigas que están en mi periodo y jamás ni dejó a la esposa y de pronto ellas ya tienen 1 o 2 hijos y consumieron, como dice la Biblia, no sé qué consumiendo tu carne, o sea, su tiempo, sus mejores años viviendo de amantes, 30 años, 30 años. Con lo que tú acabas de decir, con esa soberbia. Es que a mí es a la que ama. O sea, proverbio para las mujeres lo podríamos tajantemente aplicar, ¿sí? No desoír esta parte. Ah, bueno, tengo otra. La semana pasada murió el esposo de una tía mía, o sea, un cuñado de mi mamá. Obviamente no fuimos a velorio ni nada por cuestión de la pandemia. ¿Cuál sería la sorpresa para todos que llegó otra mujer con 2 hijos? Imagínense el impacto de mi tía, es la hermana de mi mamá.
Ella sospechaba, en algún momento sospechó que andaba con una, pero él no, pero no sabía, o sea, la doble vida de este señor, la doble vida de este señor. Yo no sé si él se la pasó todo el tiempo muy feliz, yo lo dudo, pero imagínense el mal rato, el dolor, la tristeza de que en el velorio llegara personas que tuvieron pues toda la vida con él, o sea, 2 hijos, sobre todo los hijos, la otra mujer, punto y aparte, pero los otros 2 hijos, teniendo que agachar la cara ante quienes eran los hijos de la esposa. O sea, cuánto dolor y cuánta tristeza. Y no es raro, o sea, desgraciadamente ese caso no es raro, por lo menos es el segundo que a mí me toca presenciar en vida. 2 veces. Ok. ¿Cómo aborrecía el consejo? Imagínense, no sé, ¿quién tendría que arrepentirse, no? Cuando vemos cuán vacías son las promesas del pecado y cuán grande es el costo que se paga por esos pecados, pues una profunda tristeza es una respuesta lógica. Muchas personas, hombres y mujeres, caen en la trampa de la inmoralidad sexual y llegan a preguntarse, ¿cómo terminé aquí? Como esa compañera que les digo, que ya casi en sus 60, ¿cómo terminé aquí? ¿Cómo pude ser tan necio? ¿Cómo pude renunciar a tanto por tan poco? Es costosísimo, es costosísimo, es un precio altísimo por momentos placenteros. Uh-huh. Y algo más, dice, y los que me enseñaban, no oí a los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado, en medio de la congregación, de la sociedad y de la congregación. Lo que el adúltero pensó que permanecería en secreto, quedó expuesto, como bien decía Sarita. Claro, al principio cualquiera puede pensar, nadie me ve. Sabemos que Dios nos ve, pero hay personas que dicen, no importa, o sea, acallan esa voz de la conciencia y piensan, mientras no me vea nadie, pues no pasa nada, ¿no? El pecado entró en su pensamiento y creen que nadie lo va a descubrir. Y cuando es expuesto en medio de la sociedad, en medio de todo lo que te rodean, en medio de la familia, la necedad, la traición y la falta de autocontrol se hacen públicas. Y lo imagínense, esta persona que les platicaba yo de la semana pasada que falleció, todo el amor, todo el respeto de los hijos y de la esposa, ¿en qué puede convertirse? O sea, ¿se imaginan el estado anímico que van a tener de aquí en adelante? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el consejo? Del 15 al 19. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer, bueno, con el varón de tu juventud, como sierva gacela y como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Aquí la exhortación es alegrarse, pues, con la pareja de la juventud. Uh-huh. Y aquí hay un elemento de elección involucrado. Yo veo aquí también, o más bien, en la sociedad en general se sobredimensiona el sexo como fuente de placer. Lo voy a repetir. Se sobredimensiona el sexo como fuente de placer y se justifica que por la necesidad de tener sexo, por eso se comenten tantas acciones encaminadas o no a hacer daño. ¿Sí? Personas que dicen, ay, no, es que yo tengo que satisfacerme. Pero en realidad se sobredimensiona el sexo como fuente de placer. O sea, se le eleva a un nivel casi como de deidad. Por eso hay tantos
crímenes que se cometen en este sentido. Hace años, más bien, hay un psiquiatra que atiende a mi mamá y atendió por muchos años a mi hermano, y nos explicaba que involucrado en todas las enfermedades de tipo psiquiátrico, siempre hay un componente sexual, siempre. Y una de las situaciones es esta: sobredimensionar el sexo como fuente de placer. El Señor creó el sexo y el sexo no es malo de ninguna manera en el ambiente para el cual Él lo creó. Pero no tener relaciones sexuales también está bien. Y la Biblia lo dice, ¿no? Que el que se casa está bien, pero el que no se casa también lo está, ¿sí? Y se nos hace pensar, la cultura así nos lo ha hecho creer, que sin relaciones sexuales pues no tienes una vida plena. Entonces esta parte de la exhortación de alegrarse con la esposa de su juventud, ¿sí?, implica un elemento de elección involucrado. Hay que elegirlo día con día. Hay momentos en que la esposa o el esposo necesita elegir alegrarse en su cónyuge, porque seamos honestas, quienes estamos casadas, no siempre estamos alegres con él. Tenemos que elegir de manera voluntaria estar alegres con él. ¿O qué opinan? ¿Miento? Es que yo creo que eso es resultado de la confianza y la convivencia, que ya como que de repente no es la novedad de alguien que no conoces, de que te está hablando bonito. O sea, es todo un contexto. Claro, claro. Pero si identificas, o sea, el punto es pilas para identificar que esa situación, aléjate y corre a quien más confianza le Claro. tengas, porque te vas a meter en un rollo que, ¿no? Y de lo que hablabas, hay algo que habíamos leído también que se llama el temor reverente, y que habla de, o sea, yo sé que Dios me está viendo, aunque yo no lo vea, pero Él sí me está viendo. Entonces, todo lo que estoy haciendo lo está viendo Dios. Seguro. Si yo quiero estar agradando a Dios, pues de entrada ya sé que ahí, después, ¿cómo le voy a decir, perdóname de qué? Claro. ¿No? Sí. Perdóname cuando yo sabía que tú me estabas viendo. Sí, ¿Sí? porque Y yo, no aunque me estabas viendo, lo hice. exacto. Y no le puedes decir tápate los ojos, ¿no? Eso no va a ocurrir. Entonces, por eso yo es lo que te digo, que más que, ay, es que el diablo me aventó y pues no. Es No. tomar responsabilidad Seguro. de que hay situaciones que estamos en peligro, que nos ponemos en riesgo y que no nos importa y lo hacemos. Luego, entonces, pues como Eva, ¿no? Me comí la fruta y después a pagar las consecuencias, pero sí, con responsabilidad, eso es a lo que yo voy, ¿no? O sea, eres responsable de todas las cosas que haces, Claro. asumir las consecuencias. Claro. Y mira, estoy completamente de acuerdo contigo. Satanás no puede obligarnos a nada. No, me queda claro. Pero tampoco, pues hay que ayudarle dejándome acercar a la tentación, ¿no? Por eso dice que pongas distancia de por medio. Huye de eso, huye. ¿Por qué? Porque pues no eres tan poderoso, ¿no? O sea, y Satanás se atrevió a tentar al Señor cuando estaba en oración y ayuno. Si se atrevió a eso, o sea, no dudes ni tantito que va a tentarnos a nosotros. Entonces, ¿para qué le jugamos? Por eso es que, como tú dices, yo lo sé, el Señor está aquí, huyo, antes de que esto se ponga más complicado, ¿no? Muy sabio. Ok. Exacto. Entonces, dice, la palabra de Dios, sabemos que Dios creó el sexo no solo para la reproducción, sino también para el disfrute. Y no puso como muro el matrimonio alrededor del sexo para robarnos el placer, sino para protegerlo, ¿sí? Vamos a leer ya finalmente del 20 al 23. Lo voy a leer porque yo lo hice en la Reina Valera. ¿Cuál es el destino de la persona dada al adulterio? ¿Y por qué, hija mía, andarás
ciega con el hombre ajeno, y abrazarás el seno del extraño. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Me lo ganaste, Elvira, porque yo lo iba a decir. Bueno, aquí viene la Biblia. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Las consecuencias de las que hablábamos, solito se echó el lazo al cuello, ¿sí? Ahorita de las consecuencias que estábamos hablando. Y lo peor es que no nada más se lo echa a él, se lo echa a los que están también a su alrededor, en este caso sus hijos. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Sabemos aquí que una persona que comete adulterio no se muere, ¿no? Habla de una muerte espiritual, porque es uno de los pecados. Bueno, el pecado siempre nos aleja del Señor, ¿sí? Salomón describe cómo Dios se ocupa de las necesidades sexuales de una pareja dentro del matrimonio. En este caso no tiene sentido que una pareja caiga en la trampa de la mujer o del hombre ajeno, ¿sí? No se debería caer en esa trampa. Y al decir morirá, se refiere a la muerte eterna en oposición a la vida eterna de los justos, no meramente a una muerte prematura. Mira, ella quiere hablar, Heidi. Sí, claro. Adelante, mire. De hecho, ya acabamos Ahorita empiezan los comentarios. Acabamos de leer el